Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, reservas que hay que acumular, que el gobierno quería en el piso de las bandas. Ya no hay piso de bandas, ya perdió la oportunidad. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cuál es la idea y qué es lo que dice Bank of America? Sí, a ver, efectivamente creo que la apuesta del gobierno fue en su momento cuando salió del cepo para las personas y cambió el régimen cambiario, apuntar a que el tipo de cambio vaya al piso de la banda y ahí empezar a comprar. Eso no ocurrió, era realmente difícil que el tipo de cambio bajara desde un nivel que ya había cierto consenso de que estaba bajo. Y hoy me parece que el propio equipo económico reconoce que Ujú. el tipo de cambio no va a ir al piso de la banda y el panorama en los próximos meses me parece que es desafiante, por no decir muy complejo. ¿Por qué? Porque en estos meses, que son los más favorables por temas estacionales, por la liquidación del agro, hoy salió el dato de liquidación de junio y fue fenomenal, se liquidó un 80% más que el año pasado, un 40% casi más que el promedio de la última década, y aún con esa oferta extraordinaria de dólares del agro, el tipo de cambio no bajó y el Banco Central no compró un solo dólar. Entonces, en los próximos meses, momento en el que, por factores estacionales y también porque el agro adelantó la liquidación, teniendo en cuenta también que ahora en julio vuelven a aumentar las retenciones, Ujú. cuando no tengas esa oferta extraordinaria, considerando también que las importaciones están volando, están aumentando muy fuerte las importaciones, un poco ligado al aumento de la actividad económica, pero sobre todo de la mano de este proceso de apertura comercial, de regulación, quita de aranceles que viene llevando adelante el gobierno, viendo también los datos de lo que se llama técnicamente formación de activos externos, que es básicamente la compra de las personas de dólares para ahorrar, que en mayo fue más de 3.000 millones de dólares, o sea, es un dato altísimo, incluso en la comparación histórica, desde que se salió del cepo ya se compraron más de 5.000 millones de dólares por parte de las personas. Ujú. Esto, a medida que nos acerquemos a las elecciones, creo que se puede sostener o incluso incrementar. Entonces, viendo que vas a tener menos oferta por el lado de las exportaciones del agro y mayor demanda, tanto por el lado comercial, por las importaciones que están volando, ni hablar el saldo de turismo en el exterior, que también está en récord histórico, producto de la apreciación cambiaria, y viendo también cómo se disparó la formación de activos externos, esta compra de dólar para atesoramiento, me parece que el panorama en los próximos meses apunta a que el dólar va a subir. Y ahí creo que la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno, ¿no? Porque todo este esquema está un poco apuntando a que baje la inflación, a sostener el tipo de cambio y también a partir de pisar paritarias, también incluso pateando para adelante algunos aumentos que estaban pautados en Ujú. tarifas, etcétera, que la inflación llegue lo más baja posible a octubre. Entonces, mi duda es, si se da este escenario en el que tenés muchísima más demanda que oferta de dólares, en este régimen de flotación debería ajustar vía precio, esto es, un aumento del tipo de cambio. ¿El Claro. gobierno va a dejar que aumente el tipo de cambio justo antes de las elecciones Bueno, con el impacto inflacionario y contractivo que eso suele tener? esa es la gran pregunta, porque hoy la suba de 1,60 da la sensación de que, claro, de cara a lo que viene con las vacaciones de julio, vacaciones de invierno, a lo que están comprando, a que algunas empresas no pueden comprar, pero sí pueden comprar sus socios. Entonces, claramente se hace una aporte a cuenta de capitales y el socio lo aporta a la compañía. De alguna manera están comprando dólares, siempre hay algún esquema. Pero te pregunto, por esto de que se habla de que los economistas son burros, si no tendría que haber comprado en el momento que el dólar valía menos, porque hay prácticamente 100 pesos de diferencia entre lo que podías acumular en algún momento y lo que tenés hoy. ¿Qué pasa con la mala praxis de la economía? Y la crítica que le hacíamos todos al régimen cambiario era el hecho de que el Banco Central no estuviese comprando dólares. Y no tanto por una cuestión del precio, que efectivamente hoy está un poco más alto que cuando se cambió el régimen, sino sobre todo porque era el momento en el que tenías esa oferta extraordinaria del agro. Entonces,
la Argentina, cuando uno mira la estacionalidad en la compra de divisas del Banco Central, claramente los meses en los que más compran son entre abril y junio, podríamos decir, justamente por esto, porque por nuestra estructura productiva, por nuestra canasta exportadora, las exportaciones son muchísimo más altos en los meses en los que se liquida la cosecha gruesa y después bajan. Entonces, en general, entre abril y junio, el Banco Central compra dólares y después en el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, octubre, vende dólares. Esa es la dinámica normal. Cuando el Banco Central se corre y no compra ni vende dólares, esa estacionalidad se refleja en una baja, o debería haberse reflejado en una baja del tipo de cambio en los meses en los que suele comprar y en un aumento en los que suele vender. Entonces, la crítica es, tendría que haber comprado en estos meses favorables por la cuestión estacional, también porque hubo mucho carry trade comercial y esto se habla poco, hubo adelantamiento de exportaciones y postergación de importaciones por más de 2.000 millones de dólares entre abril y marzo. Bueno, eso es mayor oferta hoy a costa de menor oferta en el futuro. Entonces, yo creo que hubiese sido una política más segura y más correcta aprovechar este momento del año para comprar dólares, aunque eso hubiese implicado un tipo de cambio un poco más alto y probablemente un poco más de inflación, pero hoy tener mayor espalda para eventualmente, si hace falta, incluso vender algunos dólares para evitar una disparada mayor. Claro, a un precio, del tipo de cambio, a un precio es algo más que alto. hacen todos los países. Claro, a un precio más alto. Te pregunto esto, Pedro. Sobre todo esto, teniendo en cuenta la estacionalidad de oferta y demanda. Digo, todos los, o la enorme mayoría de los bancos centrales, incluso los que flotan, lo hacen de manera administrada. Cuando tenés una oferta extraordinaria, aprovechás y acumulás un poco de reservas, y después cuando la cosa se pica porque tenés menos exportaciones o porque las personas te están demandando más dólares porque vienen las elecciones o porque se jode el contexto internacional o por cualquier factor, que el Banco Central pueda vender dólares. Bueno, el Banco Central no aprovechó para comprar en el mejor momento y ahora la duda es si efectivamente el tipo de cambio empieza a aumentar, si el Banco Central se va a mantener al margen o si va a vender, porque es muy fácil flotar cuando la tendencia es a la baja. Hay que ver si el Banco Central está dispuesto a dejar que el tipo de cambio suba, de nuevo, considerando también que en octubre tenemos elecciones. Pero te hago un ejemplo muy casero, pero me imagino a una Argentina corriendo en una cinta y que todo el tiempo el plano cada vez es más inclinado. ¿Hasta dónde puede resistir? ¿Por qué? Tenemos que en octubre vence el blanqueo, tenemos en julio el vencimiento de los bonos, tenemos que acumular reservas y tenemos una demanda mayo, junio, julio de dólares de la gente que es exorbitante y que además dentro de los pedidos está la salida del cepo para las empresas. ¿Quién baja la inclinación de eso? ¿Es el RIGI? ¿Es una exportación de petróleo cuando estamos cuestionándonos si es nuestra o no? ¿Cómo bajás ese plano inclinado antes de agarrarte? Lo que hay que diferenciar hoy son las operaciones de deuda del sector público y las operaciones, todo el resto de las operaciones de la economía, que son las que hoy se transan en el mercado cambiario. Bien. El sector público, Tesoro y Banco Central, tiene vencimientos de acá a fin de año redondeando por unos 10.000 millones de dólares. Eso, entre los desembolsos que tiene pautados con organismos internacionales, el Fondo, el Banco Mundial, más operaciones de deuda, estos conejos de la galera que viene sacando el equipo económico, los repo, los bonte, que son estos bonos que se suscriben en dólares pero se pagan en pesos y demás. Si explota ese límite de 1.000 millones de dólares de bonte que tiene por mes, podría conseguir incluso un poquito más, unos 11.000 millones de dólares. O sea que lograría pagar los vencimientos de deuda que tiene de acá a fin de año con nuevo endeudamiento. Ahora, todo el resto de las operaciones de la economía, que sí se establecen en el mercado cambiario, son las que van a definir el valor del dólar. Y ahí, según nuestras estimaciones, tenés un déficit, o sea, mayor demanda que oferta de dólares de acá a fin de año por unos 12.000 millones de dólares. Básicamente por el aumento del déficit en servicios, que, te doy un dato, en 5 meses de este año ya fue de más de 4.000 millones de dólares, y lo que charlábamos recién, la formación de activos externos, la compra de dólares para ahorro, que en un mes y medio desde que saliste del cepo ya fue de más de 5
mil millones de dólares. O sea, ahí hoy veía un informe acerca de el saldo neto de la inversión extranjera directa, no sé si lo tenemos a Pedro, que también preocupaba respecto a cuánto se está invirtiendo en la Argentina. No sé si lo tenemos a Pedro, si no lo volvemos a conectar, pero es sumamente interesante lo que plantea Pedro, porque, claro, de lo que tiene que ver con lo público, los 10.000 millones de dólares se podrían rolear con más deuda. Pero ¿qué pasa con todo lo que queda, de alguna manera, sujeto a? Y algo que dice Pedro, y tiene mucho sentido, es que si se puede rolear lo que queda, seguramente va a estar trasladado a precio. No vas a comprar a 1.235, sino que vas a tener un precio mayor si lo querés conseguir, y ahí tendrás la duda, ¿no? Si es momento de compra o momento de venta. Pedro, continuamos, y te decía acerca de este informe que habla de la inversión extranjera directa. ¿Qué nos podés decir respecto a esto y a lo que todos estamos esperando, como siempre, que nos prometen la lluvia de dólares que nunca llega? bueno, efectivamente, esta introducción que hacía de lo que se transa en el mercado de deuda y lo que se transa en el mercado cambiario, apuntaba a decir, tenés un déficit de unos 12.000 millones de dólares solo por compra de dólares por ahorro y el déficit de servicios. ¿Quién va a financiar ese déficit? Si no, va a ajustar por precio y va a aumentar el tipo de cambio. Creo que la apuesta del gobierno es a que sea la inversión extranjera, ya sea inversión de cartera, que es inversión financiera. Para eso viene desregulando la cuenta financiera, quitó el plazo de permanencia mínimo, viene apuntando a que lleguen esas inversiones especulativas, y la inversión extranjera directa. Yo veo difícil que se logre compensar ese déficit con ese tipo de inversión, teniendo en cuenta que en estos meses de lo que va del año fueron más los dólares que se fueron que los que entraron, tanto de inversión financiera como productiva. Hubo en el último tiempo algunos bancos internacionales importantes que sacaron informes diciendo la situación del frente externo es compleja, hay apreciación cambiaria, hay déficit de cuenta corriente, están las elecciones en octubre, muchachos, es momento de tomar ganancias y esperar. Entonces, si la inversión de portafolio, que es la que puede reaccionar más rápido, la que reacciona más en el corto plazo, los grandes inversores extranjeros te están diciendo es momento más de irse que de entrar, y teniendo en cuenta que la inversión extranjera directa, que es la inversión productiva, está en mínimos históricos, y que eso sí en general tarda más tiempo en reaccionar, más allá del RIGI, más allá de todo, cuando uno ve el balance cambiario, la inversión extranjera directa se está yendo. Claro. O sea, las empresas multinacionales están repatriando capitales, no están entrando, y creo que es muy optimista pensar que de acá a las elecciones puede haber una lluvia de inversiones productivas que te compense ese déficit. Entonces, digo, la foto y la película, sobre todo, de acá al corto plazo, creo que es muy compleja y que va a ser muy difícil evitar que el tipo de cambio aumente, que es algo que creo el gobierno va a tratar de evitar, pero de nuevo, si no interviene de manera directa en el mercado cambiario, más allá de la intervención en futuro, más allá de que pueda aumentar la tasa, las herramientas alternativas que tiene para evitarlo, me parece que va a ser muy complejo. Y para el año próximo, y de acá al mediano y largo plazo, creo que la gran apuesta es del gobierno recuperar acceso al mercado internacional. Para eso tiene que bajar el riesgo país. Y ahí la contradicción que veo es que es muy difícil bajar el riesgo país si tienes pocas reservas y un régimen cambiario que atenta contra la acumulación de reservas. Digo, si el Banco Central se ata a esta regla de que flota entre bandas, solo puede comprar en la banda inferior. Eso me parece que ya hasta el equipo económico reconoció que no va a suceder. Entonces me parece que después de las elecciones va a tener que haber algún retoque en el régimen cambiario, más no sea cambiar esta política de que el Banco Central o el Tesoro no interviene en el mercado cambiario comprando dólares cuando lo puede hacer. En las últimas semanas hubo una compra marginal del Tesoro por 200 millones, pero digo, acá la regla que se vio es que ni el Tesoro ni el Banco Central compraron dólares en el momento que lo podían hacer. Yo creo que después de octubre, pensando en los próximos años, eso se va a tener que corregir, porque si no la Argentina no puede acumular dólares y hacen falta dólares para garantizar el normal funcionamiento de la economía y para pagar la deuda que los próximos años crece fuertemente los vencimientos de deuda. Claro, Pedro, clarísimo, y nos quedamos con tu solución. Hay que ser
muy optimista en la Argentina porque el wait and see de los inversores no juega en contra. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Gracias, hasta luego. Gran abrazo, Pedro Gaite, economista con una clara definición de lo que...